¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun cuando oras, parece que nada cambia y todo sigue igual? Tal vez hoy estás en ese punto donde sientes que tu fe se está debilitando, donde las respuestas no llegan y el silencio pesa más que las palabras. Pero déjame decirte algo claro y firme. Mantén la fe. Dios está trabajando en ti aunque no lo veas. La palabra dice en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no es solo una frase bonita, es una promesa viva. Dios no se ha olvidado de ti. Él está formando algo dentro de tu corazón. Está fortaleciendo tu carácter y preparando el terreno para lo que viene. A veces el proceso duele porque está quitando lo que no sirve, pero ese mismo proceso te está acercando a tu propósito. Pregúntate, ¿estoy confiando en lo que veo o en lo que Dios ha dicho? Hoy escribe en los comentarios esta frase: aunque no lo vea, Dios está obrando en mí. Recuerda, no todo lo que tarda es un rechazo, muchas veces es preparación. Mantente firme, porque así como comenzó la obra en ti, también la perfeccionará. Y al final entenderás que cada momento tuvo un propósito, porque Dios siempre cumple lo que promete. Ahora bien, si ya entendiste que Dios no se ha olvidado de ti, entonces debes comprender algo aún más profundo. El silencio también es una forma en la que Él trabaja. Muchas veces esperamos respuestas rápidas, pero Dios se enfoca en procesos que transforman el corazón. La Escritura dice en el libro de Salmos capítulo 27, versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esto no habla de una espera pasiva, sino de una espera con fe, con confianza, con la certeza de que algo está ocurriendo aunque no lo veas. Tal vez hoy te preguntas por qué tarda tanto, pero lo que Dios está formando en ti requiere tiempo, porque no solo quiere darte algo, quiere prepararte para sostenerlo. Él está fortaleciendo tu paciencia, está moldeando tu carácter y está alineando cada detalle a su propósito perfecto. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si recibieras hoy lo que tanto pides, pero aún no estás listo para mantenerlo? Dios no retrasa, Dios prepara. Hoy escribe en los comentarios: estoy en proceso, Dios sigue obrando en mí. No te desesperes, porque cada día que pasa no es tiempo perdido, es construcción divina. Mantente firme, porque así como en el principio Él comenzó la obra en ti, también la está desarrollando paso a paso. Y aunque ahora no lo entiendas, llegará el momento en que mirarás atrás y verás que todo tenía sentido, porque Dios siempre ha estado trabajando en ti. Mientras atraviesas ese proceso, hay algo que no puedes perder: la confianza en el tiempo de Dios. Porque una de las mayores pruebas de la fe no es solo creer, sino saber esperar. La palabra enseña en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto quiere decir que lo que estás esperando no está atrasado. Está en el momento exacto en el calendario de Dios. Aunque tú sientas que ya debería haber pasado, aunque veas a otros avanzar más rápido, Dios no trabaja comparando vidas. Él trabaja formando destinos. Quizás hoy te cuesta entender por qué puertas se han cerrado, por qué algunas cosas no salieron como querías. Pero muchas veces lo que parece una pérdida es en realidad protección. Dios ve lo que tú no ves. Él conoce lo que viene más adelante. Y por eso ajusta el camino antes de que llegues a lugares que no te convienen. Pregúntate con sinceridad: ¿confío en el tiempo de Dios
o solo cuando coincide con el mío. Hoy escribe en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios. No te apresures ni te desesperes, porque lo que Dios está preparando para ti no solo llegará, sino que llegará en el momento correcto. Mantente firme, porque cada día que pasa te acerca más a ese cumplimiento, y cuando llegue, entenderás que la espera no fue en vano, sino necesaria para que todo encajara perfectamente en el propósito que Dios tiene para tu vida. A medida que avanzas en este camino, también debes entender que la fe no crece en la comodidad, sino en medio de los desafíos. Es fácil creer cuando todo está bien, pero la verdadera fe se revela cuando no tienes respuestas, y aún así decides confiar. La Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza». Esto significa que lo que hoy te incomoda, lo que hoy te duele, está produciendo algo valioso dentro de ti. No estás pasando por esto para quedarte igual. Estás siendo transformado. Cada prueba está desarrollando resistencia. Cada dificultad está fortaleciendo tu carácter. Y cada momento de incertidumbre está construyendo una fe más firme. Tal vez hoy quisieras salir rápido de este proceso, pero si salieras ahora, saldrías siendo la misma persona. Dios no quiere solo cambiar tu situación, quiere cambiarte a ti. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a crecer aunque duela? Hoy escribe en los comentarios: mi proceso me está fortaleciendo. No rechaces lo que estás viviendo, porque en medio de eso, Dios está obrando profundamente en tu interior. Mantente firme, porque llegará el momento en que verás resultados visibles de lo que hoy se está formando en silencio, y entenderás que cada prueba tuvo un propósito perfecto en el plan de Dios. En este punto, es importante que comprendas que no todo lo que enfrentas es para detenerte. Muchas veces es para posicionarte. Hay situaciones que parecen obstáculos, pero en realidad son herramientas que Dios usa para dirigirte hacia donde debes estar. La palabra dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto significa que no tienes que entenderlo todo para seguir avanzando. Solo necesitas confiar, porque cuando intentas controlar cada detalle, te llenas de ansiedad. Pero cuando decides confiar en Dios, encuentras paz aún en medio de la incertidumbre. Tal vez hay caminos que no comprendes, decisiones que no esperabas tomar, o puertas que se cerraron sin explicación. Pero Dios está ordenando cada paso. Él está alineando personas, lugares y momentos para llevarte exactamente a donde necesitas estar. Pregúntate con sinceridad: ¿estoy confiando en Dios o en mi propia lógica? Hoy escribe en los comentarios: confío en Dios aunque no entienda el camino. No te detengas por lo que no comprendes. Sigue caminando con fe, porque cada paso guiado por Dios te acerca más a su propósito. Y aunque ahora parezca confuso, llegará el día en que verás que todo estaba siendo dirigido con precisión divina. En medio de este proceso también es normal que aparezcan momentos de cansancio, donde sientes que ya no tienes fuerzas para seguir creyendo. Pero es justamente ahí donde Dios se hace más evidente en tu vida. La Escritura dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto significa que tu debilidad no es el final, es el punto donde Dios interviene con poder.
No tienes que fingir fortaleza, solo tienes que reconocer que lo necesitas a Él. Porque cuando tú llegas al límite, ahí comienza la acción de Dios. Tal vez hoy te sientes agotado emocionalmente, espiritualmente o incluso mentalmente, pero no estás solo en ese estado. Dios está contigo justo en ese lugar donde nadie más ve. Él no te abandona en el proceso. Él te sostiene dentro del proceso. Pregúntate, ¿estoy intentando seguir solo o estoy dejando que Dios me fortalezca? Hoy escribe en los comentarios: Dios es mi fuerza en medio del cansancio. No te rindas por lo que sientes, porque los sentimientos cambian, pero la fidelidad de Dios permanece. Mantente firme, porque aunque hoy sientas que no puedes más, Dios está renovando tus fuerzas de una manera que aún no puedes ver. Y pronto entenderás que incluso en tu debilidad, Él estaba obrando con poder en tu vida. A veces, el mayor peligro no es la prueba que enfrentas, sino lo que piensas en medio de ella, porque los pensamientos pueden levantarte o pueden derribarte. Por eso es tan importante cuidar lo que alimenta tu mente mientras esperas en Dios. La Escritura dice en el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto nos enseña que la paz no depende de lo externo, sino de dónde estás poniendo tu enfoque. Si enfocas tu mente en el problema crece. Pero si enfocas tu mente en Dios, la paz empieza a gobernar tu corazón. Tal vez has estado luchando con pensamientos de miedo, de duda o de incertidumbre, pero hoy Dios te recuerda que no tienes que ser esclavo de lo que piensas. Tú puedes decidir en qué vas a meditar. Pregúntate, ¿en qué estoy enfocando mi mente durante esta espera? Hoy escribe en los comentarios: mi mente está en Dios, no en el problema. No permitas que la ansiedad tome el control de tu interior, porque Dios te ha llamado a vivir en paz aún en medio del proceso. Mantente firme, porque cuando tu mente descansa en Él, tu corazón también encuentra estabilidad. Y poco a poco verás cómo la paz de Dios comienza a dominar cada área de tu vida. En este camino de fe también hay algo que debes recordar constantemente. Dios no solo está observando tu situación, Él está trabajando en lo invisible. Muchas veces pedimos señales visibles, pero Dios primero cambia lo que nadie ve antes de cambiar lo que todos ven. La palabra dice en el libro de 2 Corintios capítulo 4 versículo 18: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto significa que lo más importante de lo que estás viviendo no es lo externo, sino lo interno. Dios está construyendo algo eterno en tu carácter, en tu fe, en tu confianza. Tal vez tú solo ves retraso, pero Dios ve formación. Tú ves silencio, pero Dios ve preparación. Tú ves pérdida, pero Dios ve alineación. Pregúntate, ¿estoy mirando solo lo visible o estoy creyendo lo invisible? Hoy escribe en los comentarios: creo en lo que Dios está haciendo aunque no lo vea. No te desesperes por lo que aún no aparece, porque lo invisible es donde Dios hace su obra más profunda. Mantente firme, porque lo que hoy no puedes ver con tus ojos, mañana lo vas a entender con claridad. Y reconocerás que Dios siempre estuvo trabajando detrás de escena a tu favor. En este punto del proceso es donde muchos comienzan a dudar, porque parece que nada cambia y el avance no es visible. Pero es precisamente aquí donde la fe se vuelve más real. La palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Esto significa que la fe no necesita evidencia para existir. La fe se sostiene en la confianza en Dios, incluso cuando todo alrededor parece contrario. Tal vez hoy no tienes señales claras. Tal vez no ves resultados inmediatos. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Significa que estás aprendiendo a confiar sin depender de lo visible. Pregúntate, ¿mi fe depende de lo que veo o de lo que Dios ha prometido? Hoy escribe en los comentarios, mi fe no depende de lo que veo, sino de lo que Dios dijo. No permitas que la falta de resultados visibles debilite tu confianza, porque Dios no trabaja solo en lo que se muestra, Él trabaja en lo que permanece. Mantente firme, porque esta etapa está fortaleciendo una fe que no se mueve por circunstancias, sino por convicción. Y esa fe te llevará a ver lo que hoy todavía no puedes ver. En este momento del proceso, Dios también está enseñándote a depender menos de tus fuerzas y más de su dirección. Porque cuando intentas avanzar solo con tu entendimiento, terminas cansado y confundido. Pero cuando caminas guiado por Él, encuentras propósito en cada paso. La palabra dice en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto significa que aunque tú tengas planes, es Dios quien establece el camino correcto. Tal vez has hecho planes que no salieron como esperabas, o te has encontrado con puertas cerradas que no entendías. Pero nada de eso es casualidad. Dios está redirigiendo tu vida hacia algo mejor. Pregúntate, ¿estoy insistiendo en mi propio plan o estoy aceptando la dirección de Dios? Hoy escribe en los comentarios, Dios dirige mis pasos, confío en su dirección. No te frustres por los cambios de ruta, porque cada ajuste que Dios hace en tu vida es para llevarte a un destino seguro. Mantente firme, porque aunque ahora no entiendas por qué las cosas cambiaron, más adelante verás que cada paso fue guiado con amor y precisión divina. En este momento del proceso, Dios también está enseñándote a depender menos de tus fuerzas y más de su dirección. Porque cuando intentas avanzar solo con tu entendimiento, terminas cansado y confundido. Pero cuando caminas guiado por Él, encuentras propósito en cada paso. La palabra dice en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto significa que aunque tú tengas planes, es Dios quien establece el camino correcto. Tal vez has hecho planes que no salieron como esperabas, o te has encontrado con puertas cerradas que no entendías. Pero nada de eso es casualidad. Dios está redirigiendo tu vida hacia algo mejor. Pregúntate, ¿estoy insistiendo en mi propio plan o estoy aceptando la dirección de Dios? Hoy escribe en los comentarios, Dios dirige mis pasos, confío en su dirección. No te frustres por los cambios de ruta, porque cada ajuste que Dios hace en tu vida es para llevarte a un destino seguro. Mantente firme, porque aunque ahora no entiendas por qué las cosas cambiaron, más adelante verás que cada paso fue guiado con amor y precisión divina. En este punto del camino, Dios también te está enseñando a soltar el control, porque una de las mayores luchas del ser humano es querer entenderlo todo
y manejarlo todo, pero la verdadera paz llega cuando decides descansar en Él. La palabra dice en el libro de Salmos capítulo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esto significa que hay momentos donde no necesitas correr, ni forzar, ni anticiparte, solo necesitas confiar. Tal vez has estado tratando de resolver todo con tus fuerzas, buscando respuestas rápidas o intentando acelerar procesos. Pero Dios te está enseñando a detenerte para poder escucharlo mejor. Pregúntate, ¿estoy intentando controlar lo que solo Dios puede dirigir? Hoy escribe en los comentarios, descanso en Dios y su tiempo perfecto. No es debilidad esperar, es sabiduría confiar. Mantente firme, porque cuando aprendes a soltar el control, descubres una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios tiene todo bajo control y nada se le escapa de las manos. En este punto del proceso, Dios también te está enseñando que no todo lo que se cierra es pérdida, porque a veces lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama protección. La palabra dice en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 8, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová». Esto significa que Dios ve mucho más allá de lo que tú puedes entender en este momento. Tal vez hubo puertas que se cerraron sin explicación, relaciones que terminaron, o planes que simplemente no funcionaron, y eso te causó dolor. Pero Dios estaba cuidando tu destino. Pregúntate, ¿puedo confiar en que Dios sabe más que yo, incluso cuando no entiendo? Hoy escribe en los comentarios, confío en los pensamientos de Dios sobre mi vida. No te aferres a lo que se fue, porque lo que Dios está preparando para ti no se compara con lo que perdiste. Mantente firme, porque cada cierre tiene un propósito divino. Y aunque hoy no lo veas, mañana entenderás que Dios te estaba guiando hacia algo mucho mejor desde el principio. En este tramo del camino, Dios también está trabajando en tu paciencia, porque no solo se trata de llegar al destino, sino de ser transformado mientras avanzas. La palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Esto significa que la paciencia no es perder el tiempo, es permitir que Dios complete su obra en ti. Tal vez has querido respuestas rápidas, soluciones inmediatas o cambios instantáneos, pero Dios está formando en ti una madurez que no se consigue de la noche a la mañana. Pregúntate, ¿estoy permitiendo que Dios termine su obra en mí o quiero resultados incompletos? Hoy escribe en los comentarios, Dios está perfeccionando mi vida en su tiempo. No te desesperes si el proceso parece lento, porque cada etapa está diseñada para hacerte más fuerte, más sabio y más preparado para lo que viene. Mantente firme, porque lo que Dios está construyendo en ti no es superficial, es sólido, y cuando termine, verás que cada espera valió la pena. En este punto del proceso, Dios también quiere recordarte que no estás solo en este camino, aunque a veces lo sientas así, porque su presencia ha estado contigo desde el principio hasta ahora. La palabra dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, «Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides». Esto significa que no estás caminando en abandono, estás caminando acompañado por el Dios que abre caminos donde no los hay. Tal vez has sentido momentos de soledad, como si nadie entendiera lo que estás viviendo, pero Dios sí lo entiende, y más aún, Él está contigo en cada paso. Pregúntate, ¿puedo creer que Dios está conmigo incluso cuando no lo siento? Hoy escribe en los comentarios,
Dios está conmigo en cada paso del proceso. Mantente firme, porque su presencia es la garantía de que no te perderás en el camino, y aunque hoy no lo sientas claramente, llegará el momento en que verás que nunca estuviste solo, porque Dios siempre estuvo caminando contigo. En este punto del proceso, Dios también quiere enseñarte a ver con ojos espirituales lo que antes solo veías con ojos naturales, porque cuando solo miras lo natural, te llenas de dudas, pero cuando aprendes a ver con fe, entiendes que Dios ya está obrando antes de que todo se manifieste. La palabra dice en el libro de 2 Reyes, capítulo 6, versículo 16, «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Esto significa que aunque la situación parezca grande, Dios siempre es más grande que cualquier problema. Tal vez hoy te enfrentas a algo que te intimida o te sobrepasa, pero no estás viendo toda la realidad, porque lo espiritual es más grande que lo visible. Pregúntate, ¿estoy viendo solo el problema o estoy viendo lo que Dios está haciendo a mi favor? Hoy escribe en los comentarios: Dios pelea mis batallas aunque no lo vea. Mantente firme, porque cuando tus ojos espirituales se abren, entiendes que nunca estuviste en desventaja, sino bajo la protección de un Dios que siempre pelea por ti. En este punto del proceso, Dios también está fortaleciendo tu esperanza, porque la esperanza es lo que te sostiene cuando todo lo demás parece incierto. La palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Esto significa que tu esperanza no depende de lo que ves, sino del poder de Dios obrando dentro de ti. Tal vez has tenido días donde te has sentido sin ánimo, donde pensaste que no hay salida o que todo sigue igual. Pero Dios está renovando tu interior para que vuelvas a creer. Pregúntate, ¿estoy dejando que la esperanza de Dios llene mi corazón o me estoy dejando dominar por lo que veo? Hoy escribe en los comentarios: mi esperanza está en Dios y no se apaga. Mantente firme, porque cuando la esperanza se mantiene viva, también se mantiene viva la fe. Y aunque el proceso continúe, Dios está asegurando que no pierdas la visión de lo que Él prometió para tu vida. Al llegar a este punto del camino, debes recordar todo lo que has aprendido en este proceso, porque nada de lo que has vivido ha sido en vano. Dios ha estado trabajando en cada detalle de tu vida con un propósito eterno. La palabra dice en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Esto significa que Dios no solo inició algo en ti, Él también lo llevará a su cumplimiento perfecto. Tal vez aún no ves el resultado final, pero ya hay evidencia de que Dios está obrando en tu interior, en tu fe, en tu carácter y en tu esperanza. Pregúntate, ¿puedo confiar hasta el final en que Dios terminará lo que comenzó en mí? Hoy escribe en los comentarios: Dios terminará la obra en mí. Y ahora, mantente firme en esta verdad. No te detengas, no retrocedas, no sueltes tu fe, porque lo que Dios comenzó en tu vida no quedará incompleto. Y en el momento perfecto verás que cada lágrima, cada espera y cada proceso tuvo sentido, porque Dios siempre cumple su propósito en ti.